Bueno, entonces siguiendo el tema, una parte importante de evolución es evidencias evolutivas. Algunos libros también le llaman pruebas evolutivas. El mejor término puede ser esto, evidencias, porque esto se deduce. Y una de ellas se llaman las paleontológicas o directas, o también llamadas de restos fósiles, que mediante alguna estructura o parte del cuerpo o rastro que ha quedado de los seres antiguos se demuestra que han ido evolucionando en el tiempo. Los restos óseos, los huesos, por ejemplo, los cráneos humanos de Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, o los restos óseos de este tiranosaurio rex, si lo compara con un reptil actual y se ve que ha habido cambio. Las huellas dejadas por Australopithecus afarensis, Lucy, dejadas allá en la Etolia, en Etiopía. Estas marcas indican que Lucy era bípeda, y si era bípeda, no era un primate cualquiera, era un primate que más se acercaba al humano. Las momificaciones o preservaciones, donde el animal queda atrapado en alguna sustancia y eso lo preserva por mucho tiempo. Los mamuts en hielo, ¿sí? Los mamuts de hasta casi hace 50.000 años, o algunos insectos de hace millones de años que han quedado atrapados en resinas o ámbar producidas por plantas. Uno compara estos animales con los animales actuales, el mamut, estos insectos ancestrales, y se ve que ha habido cambios. Por último, las llamadas mineralizaciones o petrificaciones, cuando la planta o animal queda mineralizado y con gran cantidad de carga de minerales adquiere una forma petrificada. Algunos confunden petrificación con momificación por el hecho de que, por ejemplo, el hielo puede parecer una piedra, pero no es lo mismo, ¿no? Este ser ya muerto ha quedado ya lleno de minerales. Este otro, si se deshiela, pues la carne vuelve a su estado normal. Y por último, esto de aquí, que se trata de los moldes. Una pregunta clásica de San Marcos del año 2010. Se trata del molde de un animal ya extinto que es Archaeopteryx litográfica, un animal que murió y dejó marcas encima de algunas rocas que todavía no habían terminado de solidificar. Y esas marcas, bueno, luego cuando ya mineros alemanes en el siglo XX estaban trabajando, descubrieron pues, estas marcas encima de la roca. Y se trataba pues seguro de un ave, por la presencia de estas zonas que son plumas y la presencia de un cráneo con pico. Sin embargo, lo raro de esta ave es que muestra dientes, algo que un ave actual no tiene. Muestra también garras, algo que un ave actual no tiene. Y una larga cola, algo que un ave actual no tiene. Sin embargo, los reptiles tienen dientes, garras, lo cual demostraría que esta ave ancestral es producto de la evolución de reptiles ancestrales. Por eso la pregunta esta de San Marcos de este año. El fósil de Archaeopteryx, uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes, constituye un testimonio de que las aves actuales evolucionaron a partir de formas reptilianas ancestrales, de reptiles ancestrales. Segundo lugar, las pruebas embriológicas. Aquí se compara embriones de los distintos seres y con ello se demuestra también evolución. Cuando, por ejemplo, uno compara en el desarrollo inicial el embrión de un pollo y de un humano, son muy parecidos, y en verdad de muchos animales. Pero luego ya conforme el embrión va desarrollándose, cada uno va adquiriendo una forma de la especie. La pregunta es ¿por qué? Porque, bueno, los animales vertebrados provienen de algún vertebrado ancestral que ya desarrollaba embriones. Es por eso que esa característica se repite en todos los vertebrados actuales. Y esa es la razón por la cual peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que son vertebrados, al inicio de su desarrollo, pues forman embriones muy parecidos. Viene una frase muy famosa propuesta por Ernest Haeckel, un naturalista evolutivo del siglo XIX. La teoría de la recapitulación dice que la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué es la ontogenia? Es el desarrollo de un individuo. Cada uno de nosotros como individuos tenemos un desarrollo ontogenético, distinto de otro, y cada uno tiene un distinto desarrollo de vida. Hay algunos humanos que llegan a los 100 años, otros a los 40, otros que en menos de 5 años van muriendo. Hay algunos que llegan a una cierta estatura, otros no, algunos tienen una mayor masa muscular, otros no. O sea, digamos que cada uno tiene su propia ontogenia, pero la ontogenia nuestra, de cada uno, en ella se observa, se recapitula la filogenia. ¿Y qué es la filogenia? El desarrollo evolutivo de una especie. Desde que se formó el primer ser, las primeras células llamadas LUCA, hace 3.500 millones de años, hasta los seres actuales. Esa es la filogenia. Y bueno, nosotros en nuestra vida estamos
recreando, imitando, recapitulando lo que hizo la filogenia de la especie humana. Al inicio nosotros nuestro desarrollo empezamos en forma de huevo cigoto, que es una célula, igual que el lúcar. Luego la célula se divide y forma una estructura de segmentación, que es un acúmulo de células, igual que los primeros animales, igual como las esponjas ancestrales, que son un acúmulo de células donde no se han desarrollado tejidos. Luego adquirimos la forma de un embrión rodeado de agua dentro del útero de la madre. Igual también los peces, hasta que luego nacemos. Un mamífero ancestral camina en cuatro patas, pero ya el ser humano adquiere forma bípeda en dos patitas. Igual, cuando nacemos, lo primero que hacemos es gatear en cuatro patas y luego aprendemos a caminar en dos patitas. Un niñito de 1 año puede caminar en dos patitas, pero todavía no habla. Y ya luego se desarrolla el lenguaje. Igual. Homo habilis caminó, pero todavía no hablaba. Luego llegan los neandertales y los sapiens que adquieren ya lenguaje. Bueno, todo eso es un desarrollo en la historia evolutiva. ¿Y qué más sorprendente, pues, los anfibios? Que en su propia ontogenia se puede observar de manera muy directa cómo es que ha ocurrido el proceso evolutivo, la filogenia del sapo. Al inicio fue una célula, un cigoto, luego se hizo una especie de estructura segmentaria, se formó una especie de larvas llamadas renacuajos, y luego salen del agua y aparece ya el sapo adulto. Así pues debió haber pasado la historia evolutiva de los seres vivos del agua hacia la tierra. La prueba de anatomía comparada. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura, pero distinta función. Tú puedes comparar el brazo humano, el ala de un ave y algunos tipos de aletas o patas y podrás ver que internamente tienen los mismos huesos, tienen los mismos músculos, las mismas arterias, nervios. Sin embargo, cada uno cumple una función distinta. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado acá? Todos estos animales que están por aquí provienen de un vertebrado ancestral de 4 patas, un tetrápodo ancestral. El primer tetrápodo ancestral que surgió a partir de los peces ancestrales que salieron del agua. Ese tetrápodo de 4 patas ancestral evolucionó en los distintos medios y por lo que se conoce hoy en día como divergencias, se formaron los distintos grupos de vertebrados actuales con extremidades que les sirven para diversas funciones. Sin embargo, mira por acá, compara estas alas de ave e insecto, se denominan órganos análogos, y son aquellos que tienen distinta estructura interna, pero la misma función. Claro, internamente en el ala de una mosca no vas a encontrar huesos, músculos semejantes al ave, pero sin embargo ambos sirven para volar. La pregunta es ¿por qué pasa estas cosas? El ave y los insectos son parientes, pero muy lejanos. Habíamos mencionado que todos somos parientes de alguna manera, porque todos venimos de un ancestro en común. ¿El ave y los insectos son parientes? Sí. ¿Por qué? Porque los dos son animales y provienen del primer animal ancestral. Sin embargo, uno es invertebrado y el otro es vertebrado. Ahora, ¿y por qué ambos desarrollan alas? Para adecuarse al mismo ambiente. Y a esto se le llama convergencia evolutiva. Como ambos tienen que vivir en el ambiente aéreo, han desarrollado alas para poder ir movilizándose por ese ambiente aéreo. Aquí también abajo hay otros ejemplos de órganos análogos. Un mamífero es un pariente muy lejano de un insecto. Sin embargo, como ambos cavan la tierra, sus patas se hacen anchas como palas para poder movilizar la tierra. A esto se le llaman órganos análogos. Esta pregunta mira de San Marcos del año 2013. Si comparamos la forma del cuerpo de una ballena con la de un atún, la ballena es un mamífero, el atún es un pez. Podríamos concluir que ambas son formas anatómicas análogas porque son parientes muy lejanos, pero adquieren forma parecida por vivir en el agua. La ballena adquiere una forma de pez al adentrarse evolutivamente en el agua. El ancestro de ballena se metió al agua y luego de millones de años de evolución, la ballena actual tiene una forma de pez, una forma, se dice, fusiforme, para poder rápidamente cortar el agua y ser un gran nadador y un gran depredador en el agua. Esos son llamados órganos análogos, homólogo, divergencia, análogo, convergencia. Por último, y algo también muy importante en la historia, el caso de los órganos llamados rudimentarios, vestigiales, atávicos o atrofiados. Atávicos que vienen de atrás, de los ancestros. Mira este reptil con unas patas tan pequeñas que ya no la usan tanto para caminar, porque ellos, como son reptiles, reptan
y utilizan su abdomen para movilizarse. Estas patas ya han quedado ya sin mucho uso. De hecho, las serpientes actuales no tienen patas, pero provienen de reptiles con patas, que luego de millones de años de evolución, esas patas se han ido atrofiando y la serpiente actual ya no tiene patas. Pero si uno hace una disección, observa internamente a las serpientes, se ven residuos de huesos de fémur, residuos de patas internamente, de huesos, lo cual indicaría pues que las serpientes provienen de reptiles ancestrales que tenían patas. El error, como ya dijimos, es que es por ley de desuso se ha ido degradando, ¿no? La ley de uso y desuso es Lamarckiano y eso no es lo correcto mencionar. El kiwi no tiene alas, sus alas también están muy atrofiadas y ya no sirve para volar. Y viene la pregunta evolutiva. ¿Por qué si se supone que las aves tienen alas para volar, por qué este kiwi, que es un ave, no vuela? Una pregunta interesante en la historia evolutiva. ¿Qué ha pasado? ¿Para qué tener alas si no va a volar? El ser humano tiene por acá unos pliegues. Imagínate, este es el ojito izquierdo. Entonces acá en el centro tiene por aquí unos pliegues que son residuos de lo que antes fue el tercer párpado y que está presente muy desarrollado en reptiles, aves. Los reptiles y aves, además de los dos párpados que tienen y que cierran para mantener lubricados los ojos, tienen un tercer párpado que se mueve así, de manera vertical. Y viene también esta pregunta evolutiva. ¿Para qué está en el humano esta membrana si ya no va a servir para lo que servía antes? Recuerda que un órgano vestigial es aquel que, dos cosas, o ha perdido su función original o ha cambiado de función. En este caso se ha perdido la función y viene la pregunta, entonces, ¿para qué está ahí? Es una pregunta muy interesante en el campo de la evolución. El vestigio de los huesos fémur de algunos mamíferos acuáticos, lo que indicaría pues que provienen de mamíferos que tenían patas, pero que al adentrarse al agua lo fueron pues perdiendo. El delfín es un mamífero que vive en el agua, pero que proviene de ancestros tetrápodos de cuatro patas que vivían en la tierra, que poco a poco fueron adentrándose al agua y luego de millones de años de evolución apareció el delfín. El apéndice, la coxis humana. El ser humano es un primate, pero que ya no tiene cola. En la evolución se ha perdido la cola de manera muy brusca, lo más probable, por cuestiones genéticas. En todo caso viene la pregunta evolutiva. Si una cosa es un animal con cola y otra cosa es un animal sin cola, ¿por qué el humano cada cierto tiempo nacen niños con cola? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que nosotros, los humanos, provenimos de ancestros con colas y están ahí los genes, pero por alguna razón de mutación se activan esos genes y vuelve a aparecer la cola en algunos niños. La piloerección, ¿no? Estas formas de la oreja, todos son órganos, en fin, rudimentarios, como por ejemplo acá en esta pregunta del año 2013 de San Marcos, la coxis, ¿no? La coxis humana. Otras pruebas, las genéticas. Uno compara los genes de un humano y la de un chimpancé o un gorila, son genes casi 97-98% idénticos, lo cual indicaría pues un gran parentesco con el gorila y chimpancé. Somos parientes muy cercanos, pero parientes más lejanos de otros mamíferos, como los canguros, ornitorrincos, que ya son mamíferos también, pero más lejanos en la historia evolutiva. La prueba bioquímica es aquella donde los biólogos bioquímicos comparan sustancias químicas. Por ejemplo, la histona H1 del humano es más semejante a la histona H1 de un chimpancé que de un, por ejemplo, ornitorrinco, con lo cual indicaría que hay más parentesco con el chimpancé que con el ornitorrinco. Y así también se compara proteínas como los citocromos, la hemoglobina, etc. La prueba citogenética es de cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas, el chimpancé solo 2 cromosomas más. Ya esto ya indica una cierta cercanía evolutiva con los chimpancés. Las pruebas biogeográficas también. Los continentes antes estaban unidos en uno solo, en el llamado Pangea. Cuando estaba el Pangea, ahí ya había un montón de mamíferos. Pero ¿qué pasa cuando los continentes se separan? La deriva continental se llama. Algunos mamíferos fueron hacia unas zonas y otros hacia otras zonas del planeta, y esa es la explicación por qué hay animales solo en algunas zonas y no en otras. Hay animales exclusivos de Sudamérica, el oso hormiguero, el armadillo, vicuña, ¿no? Alpaca, son animales exclusivos de Sudamérica. Cuando el Pangea se comenzó a separar, se había formado el llamado Gondwana,
lo que hoy en día es África y Sudamérica. Antes estaban unidos. Eso explica por qué muchas especies de Sudamérica se parecen a las de el África. El camello y la vicuña son camélidos y se parecen, es porque antes Sudamérica y África estaban unidos en un solo continente llamado el Gondwana. Eso explica por qué en Sudamérica está el ñandú y en el África el avestruz, que son muy parecidos. El ñandú parece una avestruz más pequeña. ¿Y por qué más pequeña? Porque Sudamérica está un poco más al sur, cerca del hielo, del polo sur. Esa temperatura ha hecho pues que el ñandú, esa avestruz sudamericana, sea más pequeña que esa gigante ave, el avestruz, el África. Lo que sigue a continuación es modelos evolutivos o patrones evolutivos. Y uno de ellos se llama la cladogénesis. Clado significa rama, cuando se forman pequeñas ramas como las ramas de un árbol. La más importante es la divergencia. De hecho, es el modelo evolutivo por excelencia. Es el que propuso también Darwin como una de sus teorías. ¿Y a qué se refiere? Que una especie, ancestro, siempre forma dos grupos, un grupo más antiguo y un grupo más nuevo. Acá podemos ver que en esta altura por aquí, hace 14, 15 millones de años, vivió algún tipo de primate ancestral, el cual por un lado aparecieron algún tipo de monos que tienen características más primitivas y por acá surgió algunos primates con características nuevas. Este ser que está aquí, de hace 10 millones de años, es un primate a partir del cual luego evolucionan dos ramas, dos. Uno con características por ahí un poco más antiguas, que dio lugar a los gorilas, y uno con características un poco más renovadas, más nuevas. Aquí hace 6 millones de años existía un ancestro de primate al cual ya surgieron dos ramas, uno con características más antiguas, como son los chimpancés y bonobos, y dos homínidos, entre ellos el humano moderno. Todo esto es divergencia, dos, son lo más importante, la llamada así divergencia. Sin embargo, acá hay una variante interesante, donde en vez que se formen dos ramas de manera muy lenta, pues se forman muchas ramas a partir de unos cuantos ancestros. Y a esto se le llama radiación adaptativa. Esto ocurre cuando en vez de formarse dos especies, se forman muchas más a partir de una ancestral. Lo que mencionan los libros muy famosos es el caso de la evolución de los mamíferos. Todos los mamíferos euterios, que son la mayoría, provienen de un primer mamífero ancestral de hace millones de años, que era muy parecido a un roedor actual. Este mamífero muy antiguo vivía en la época de los dinosaurios, ¿no? Convivía con ellos y era depredado por ellos inclusive. Entonces vivía oculto en madrigueras. Pero cuando luego desaparecen los dinosaurios, estos mamíferos ancestrales salen de sus madrigueras y como ya no hay depredadores, ya no hay dinosaurios, comienzan a irse a los distintos ambientes del planeta y de manera muy rápida forman actualmente todos los mamíferos que existen en el planeta. Murciélagos, los primates, acá está el humano, los lagomorfos, el conejo, en fin, grupo de ardillas, los roedores, carnívoros, e inclusive animales acuáticos como ballenas y delfines. Cuesta creer esto, ¿no? Cuando uno escucha por primera vez que las ballenas y delfines son mamíferos actuales, pero que provienen de mamíferos ancestrales con patas, que fueron adentrándose al agua y luego de millones de años de evolución, ellos están ahí, en el agua. Otro parecido es el caso del pinzón de Darwin. Cuando Darwin llegó frente a la costa del Ecuador, se encontró con las Islas Galápagos y él encontró gran cantidad de islas, 14 islas que en cada una de ellas había la misma especie de ave pinzón, pero con un pico distinto, adaptado al alimento de esa isla. Entonces, actualmente se supone que este es un caso de modelo de radiación adaptativa. Hace millones de años, algún ave pinzón que vivía en el continente voló hacia estas islas. Y como en estas islas no habían depredadores y no habían competidores, se le hizo más fácil y de manera muy rápida evolucionó formando picos distintos de acuerdo al tipo de alimentación. Si bien estos modelos que acabo de mencionar tienen que ver con modelos a partir de ancestros muy emparentados, también existen modelos evolutivos a partir de parientes ya más lejanos, no tan emparentados. Y uno muy famoso es la convergencia. La convergencia forma órganos análogos, mientras que la divergencia forma órganos homólogos.
Acá en este caso se están formando órganos análogos en especies que son parientes muy lejanos. Una cosa es un mamífero, otra cosa es un reptil, otra cosa es un pez. La evolución convergente ocurrió ¿por qué? A ver, el tiburón, siempre él y sus ancestros han vivido en el agua. Por eso siempre han tenido esta forma así, fusiforme, para moverse más rápido en el agua y ser grandes depredadores. Pero hace millones de años, algunos reptiles entraron al agua y luego de millones de años de evolución se convirtieron en reptiles acuáticos, como el famoso ictiosaurio, un reptil que ya no existe actualmente, pero que en su momento existió y tenía la forma muy parecida a los peces. ¿Y eso por qué? Por meterse al mismo medio de este pez, y esto va a hacer que se desarrollen características y órganos análogos, como por ejemplo la formación de estas aletas dorsales para poder nadar más rápido y ser un gran depredador. Lo mismo pasó con algunos mamíferos ancestrales que al meterse al agua hicieron que luego de millones de años de evolución aparezca ese famoso delfín. Los tres se parecen, los tres adquieren órganos análogos por convergencia y la causa es vivir en el mismo medio. Otro caso de patrón evolutivo, modelo evolutivo, es la coevolución. Esto ocurre cuando dos especies evolucionan debido a que hay dependencias entre ambas especies. Por ejemplo, acá tenemos un tipo de plantas con unas flores que tienen una forma tubular. Estas flores necesitan de un polinizador. Es por eso que estas aves, cuando se alimentan del néctar de estas flores, de paso están llevando el polen para la reproducción de las plantas. Pero la forma tan especial de estas flores ha hecho que el pico de esta ave también adquiera una forma especial para que se dé una dependencia entre ambas. Esta ave necesita del néctar, estas plantas necesitan de esta ave para la polinización. Acá se da una dependencia. También puede pasar con el parasitismo y otros tipos de relaciones de coevolución. Si una especie cambia, la otra especie tendrá que cambiar también. Hay una dependencia histórica entre ambas especies. La especiación, que es la formación de nuevas especies. Puede ocurrir en dos tipos, la alopátrica y la simpátrica, o alopátrida y simpátrida. Recuerda que alo significa diferente, sim significa unido. La alopátrica, ¿cuál es? Es aquella que ocurre sobre todo en animales por migraciones. Imagínate que esto que está en amarillo sea un bosque donde viva un ave X, y de repente se forma una barrera geográfica que impide que los seres estos pasen. Entonces, si por ahí una especie, un grupo de ellos vuela hacia el otro lado de la barrera y ya no puede regresar, al cabo de cierto tiempo, como esta barrera impide que esos dos organismos de la misma especie se reproduzcan entre ellos, pues va a haber una separación ya reproductiva. Y al cabo de millones de años se formará en este bosque dos tipos de especies distintas de aves, porque fueron separados por una barrera que impidió que se reproduzcan. Va a haber un aislamiento genético y se separarán. Imagínate acá en este bosque aves con plumas rojas. De repente un grupo vuela para este lado y se separan por una barrera. Luego de millones de años, como están separados, podría ocurrir que alguno de ellos cambie sus plumas. Por ejemplo, ahora sean, no sé, verde. ¿Qué pasa si ahora desaparece esta barrera y estos de plumas verdes regresan hacia este otro lado del bosque donde están las aves de plumas rojas? ¿Quién sabe ya estas de plumas rojas no lo consideren a ellos como posibles reproductores? No les guste, sean aves feas para ellos. En ese momento ha ocurrido un aislamiento genético y se formarán dos especies distintas, ave de plumas rojas y ave de plumas verdes. Sin embargo, la simpátrida ocurre normalmente en plantas y ya no a migraciones. Recuerdan que las plantas no se pueden movilizar de aquí para allá. Entonces ocurre más bien sobre todo a mutaciones. Imagínate un bosque con plantas de flores rojas. De repente ocurren mutaciones en esta parte del bosque y aparecen plantas con flores azules. Entonces, luego de un tiempo, a pesar de pertenecer a la misma área, no ha habido ninguna barrera de aislamiento. Luego de millones de años, hay un lado del bosque con plantas de flores rojas y otras con plantas de flores azules en la misma zona. A esto se le llama especiación simpátrica y ocurre sobre todo en plantas, sobre todo. No significa que en animales no ocurra.